Inicial, estamos en la segunda carta de Pedro. Si quieres abrir tu Biblia, de todas maneras vamos a proyectar acá en la pantalla las citas bíblicas, pero qué bueno que puedas abrir tu Biblia y seguirlas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nos quedamos en el versículo 2, vamos a ver el versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. El tema se llama enfocados en la avaricia. Enfocados en la avaricia. La semana pasada vimos sobre el libertinaje, que viene de esos falsos maestros, dijimos, ¿se acuerdan? Esos falsos cristianos que se presentan como cristianos, pero son falsos maestros, falsos pastores, los cuales debemos tener cuidado de ellos, no permitir que ellos nos ganen, no permitir que ellos nos contaminen con sus ideas libertinas. Recuerden que ellos minimizan las normas sexuales, así que por causa de estos falsos maestros y falsos profetas, el camino de la verdad dice que será blasfemado. Y hay que tener cuidado porque dijimos que también hay cristianos, verdaderos cristianos, que de alguna manera viven en la carne y que ellos también están causando tropiezo para que el camino de la verdad sea blasfemado. Tenemos la advertencia de no seguirlos como muchos hacen. Tenemos la advertencia de no advertir de advertir de esas personas que andan pues en todo el mundo. De hecho, vimos que el apóstol Pablo dice que hay mucha gente así porque las personas quieren que les acaricien el oído, ¿no? Entonces existen por todo el mundo y hay que advertir de esas falsas doctrinas porque obviamente traen consecuencias tremendas. Hoy el apóstol Pedro, vamos a ver el versículo 3, va a seguir advirtiendo de ellos, pero con este nuevo enfoque que es la avaricia, el dinero. Vamos a leer nuestro texto de hoy, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces vemos que aquí el apóstol Pedro está dando continuidad a los primeros dos versículos que vimos las 2 semanas anteriores, con referencia a estos falsos pastores. Los podemos identificar como falsos cristianos, falsos pastores hoy día, y estos tienen una sola motivación. ¿Qué los mueve a ellos? Dice acá que la avaricia, la codicia, el dinero. Solo quieren una cosa: quieren vaciar el bolsillo de los que se congregan. Solo quieren ellos ser ricos. No les importa si esto va a traer condenación, no les importa si esto va a traer desvío a las almas. Realmente no les importa las almas. Lo único que quieren ellos es estar cómodos, disfrutar de lo material, sin importarles el daño que puedan estar causando a las personas, sin importarles lo que a ellos les viene por esto. Y podemos ver la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, donde el apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí estamos viendo que es lo que es la congregación, la iglesia. Esa iglesia es por lo que Cristo murió. Cristo dio su vida por esta iglesia. Cristo murió en la cruz, recibió la ira de Dios, derramó su sangre por esta iglesia, y dice que esa iglesia, esa grey, debe ser cuidada de este tipo de personas, y no hacerlo por fuerza, sino voluntariamente. Pero dice algo más. Dice: no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Estamos viendo el mismo enfoque de las ganancias deshonestas, la codicia, la avaricia. Estos falsos pastores ignoran lo que Dios está mandando a través de su palabra, de cómo debe de alguna manera llevarse la congregación, de cómo debe cuidarse esa iglesia, de cómo debe alimentarse. Pero a esas personas no les importa lo que Dios dice. Ellos lo único que quieren es su beneficio. Quieren ganancias deshonestas. No les importa la condición espiritual de cada congregante. Ellos son manipuladores. Son mentirosos, pero debemos saber que no tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios de justicia, no va a quedar impune. Y es obvio que dice Pedro que estos falsos que se enfocan en desviar a las personas, que se enfocan en lucrar con la iglesia, vendrá sobre ellos el furor de Dios. vendrá sobre ellos el furor de Dios.
Estas manipulaciones y mentiras van a traer consecuencias a sus vidas, pero no solo de ellos, sino de los que los sigan también. Así que es de cuidado. Tomar esta advertencia es algo sabio, y hoy nos vamos a enfocar en 3 puntos en este versículo que hablan sobre la manipulación, que hablan sobre la mentira, que hablan sobre la consecuencia que trae todo esto. Pedro inicia en nuestra cita de hoy, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. En esta frase que estamos viendo, solo ya vemos que hay una manipulación, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y empieza con una I, quiere decir que viene de lo anterior, hablando de los falsos pastores, los cuales debido a su fin, que es la avaricia, van a engañar a muchos de los cristianos. No solo van a engañar a la gente del mundo, van a engañar a muchos de los cristianos. Van a hacer negocio, dice Pedro, con ellos. Van a, de alguna manera, desviarlos. Y obviamente también a los que no son cristianos, porque estos que no son cristianos buscan estas cosas. Ellos quieren estas cosas. Ahora, estos engañadores son motivados, dijimos, tienen esa motivación en el corazón por el dinero. Su fin que es hacer negocio, mercadería con nosotros los cristianos, dice Pedro, hacer negocio en la obra de Dios. Recuerden que a Jesús no le gustó que estuvieran haciendo negocio en el templo. Y aquí están diciendo que van a hacer mercadería con nosotros los cristianos. Y estos andan por todo el mundo engañados, abundan porque predican cosas que la gente quiere escuchar. Y ellos hacen todo lo necesario para poder obtener sus deseos egoístas, que es el dinero. Es el dinero. Ellos montan bien sus actos, sus cultos, manipulan bien a la gente, pero detrás de bambalinas está la verdad. Está la verdad oculta. Ellos usan máscaras de cristianos amorosos para conseguir su propósito. Y nosotros debemos identificarlos. Y los pastores debemos advertir de ellos. Ellos no son capaces de sufrir la sana doctrina, dice Pablo. Cuando habla Pablo, dice, ellos no sufrirán la sana doctrina. No son capaces de pelear por el evangelio como lo hacían los apóstoles. Nunca van a luchar por ello. ¿Cuál es su meta? El egocentrismo. El egocentrismo. Recuerden a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿qué hizo? Usó al Señor Jesucristo como un medio, ¿para qué? Para ganar dinero. Y esa gente hace lo mismo. Y hay que tener cuidado de no malinterpretar, porque a veces, siempre hemos escuchado que muchas personas hablan de los pastores, que se enriquecen, que no se deben diezmar, que no se debe ofrendar, y no es incorrecto, escuchen, no es incorrecto que un pastor sea sostenido por la iglesia, no es incorrecto. Ahora, que el enfoque sea la codicia, que el enfoque sea la avaricia, que el enfoque sean las riquezas que son ganancias deshonestas, eso sí es incorrecto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14 y 15, vamos a leer primero el 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está bien claro que cuando alguien pastorea una congregación, pues debe traer sustento, debe ser sustentado. ¿Por qué? Porque el pastor dedica todo su tiempo, es como si estuviera trabajando. Pero obviamente está trabajando para Dios y está trabajando para la congregación. Y él tiene que trabajar arduamente porque tiene que hacer un estudio minucioso de las Escrituras para no desviarles. Porque pobre de él si los desvía, se las va a ver con el Señor. Entonces aquí hay que tener cuidado porque tiene que ser un estudio profundo, un estudio minucioso. Hay que checar esto constantemente y esto no lleva 5, 6 o 8 horas como un trabajo normal. Esto lleva diario de 14 a 15 horas. A veces nada más le podemos dedicar 12, pero lleva tiempo. Todos los días. Entonces, aquí vemos que no está mal que un pastor sea sustentado por las ofrendas. Pero hay pastores como Pablo. Pablo decía lo siguiente en el versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado,
ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, Pablo no hacía esto. Pablo, de alguna manera, con sus trabajos de tiendas de campaña, pues tenía su dinero. Y hay poquitos pastores que hacen esto. Pero eso no quiere decir que esté mal que un pastor sea sustentado por la iglesia local donde está trabajando, donde está pastoreando. Porque dijimos que esto es arduo trabajo. Que sea sostenido por las ofrendas no está mal. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Pablo sigue hablando. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es un pastor? Un pastor es un obrero, es un siervo del Señor, y ese es digno de recibir el sustento, pero no debe enfocarse en buscarlo, no debe buscar las riquezas, no debe codiciar, porque si llegara a haber riquezas, debe ser un buen administrador de todo. Alguien que se enriquezca por lo que es la congregación y no sea un buen administrador, está desviando su camino y desviando a los demás. Debe ser alguien que si entró mucha ofrenda, si entró mucho dinero, de alguna manera administre correctamente, porque tristemente vemos que muchos disfrutan de esto, disfrutan de la vida material, disfrutan de la vanidad. Pero esto no es correcto, definitivamente no es aprobado por Dios. Es un enfoque totalmente incorrecto y es muy peligroso. Y esto pasa en las congregaciones. Cuando la iglesia crece y el número de personas obviamente ofrenda, esto va a traer dinero. Ahora, hay que administrarlo correctamente. El reino de Dios es para ello. El sustento está bien, pero es enfocado en el reino de Dios, no en la vida material, no en la vida vana. Hay que usar estos recursos económicos para cosas que son bíblicas. Dentro de la iglesia hay gente necesitada y fuera hay gente que tenemos que alcanzar. Se tiene que usar para esto. Pero ya usarlo para vanidad propia, para disfrute del mundo, disfrutar las cosas materiales, autos caros, mansiones, imperios, derroche de dinero, es incorrecto. Es incorrecto. Dentro de la iglesia hay necesidad, mucha necesidad. Así que es importante la buena administración. Lamentablemente esas iglesias grandes, la gran mayoría, viene la avaricia. Entra tanto dinero que viene la avaricia y hacen que se mal administren, se enriquecen y terminan desviados, dejan de predicar la sana doctrina y comienzan a eliminar enseñanzas como la del arrepentimiento, como la del infierno, como la de la codicia. Ya no se habla de la culpa, ni siquiera del pecado y de la ira, mucho menos de la condenación eterna o las consecuencias por la rebeldía. Hay quienes de plano inician su ministerio, o sea, no se desvían, sino que inician porque vienen ya desviados. De hecho, es un negocio para ellos. Ellos inician desviados y empiezan a predicar cosas sobre la avaricia, o sea, esas personas que predican sobre la prosperidad. Ese es su plan. Ellos no se desviaron. Ese es su plan, lucrar con la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, uno la recibe, dice la palabra, por gracia. Por gracia la recibimos, de gracia la tenemos que dar. No debe de haber intereses económicos de por medio. Entonces los mensajes de estos pastores son centrados en el ser humano, son centrados en el egocentrismo. Y cuando alguien les predica lo contrario, ¿qué pasa? Ellos te toman como un pastor con mucho odio, como un pastor que está siendo legalista, que a lo mejor es un fariseo, porque según ellos no hay amor en sus prédicas. ¿Por qué estamos hablando del infierno? Estamos hablando del esfuerzo a la santidad. Entonces cuando escuchan esto de otro pastor, ¿qué hacen? Pues de alguna manera no van contigo, te rechazan, te tratan mal, te tratan de fanático, de loco, de radical. Tristemente hay muchas iglesias donde hay este tipo de gente que predica cosas que la gente quiere escuchar. Como dijimos la semana pasada, no está en el predicador, porque pueden haber miles de pastores falsos,
de falsos maestros, de falsos cristianos. Pero si el pueblo de Dios estuviera firme escuchando una sana doctrina y los expusieran en vez de abrazarlos, otra cosa sería. No habría, de alguna manera no habrían de esas personas por el mundo, estarían tal vez contados. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se amontonarán por las concupiscencias de otros. Si estuviéramos firmes, como dije hace un momento, en la sana doctrina, no se amontonarían. Pero como ellos quieren escuchar esto, ellos quieren que las prédicas estén enfocadas en el humanismo, en lo material. Ellos quieren nada más una caricia en el oído, no les gusta escuchar una sana doctrina. Por eso somos pocos. Por eso el Señor dice, manada pequeña somos. La Biblia enseña que el cristiano no puede obtener la gloria sin antes pasar por oposición, por persecución. Van a haber adversidades. En el mundo habrá aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero eso no quita que el Señor dijo que habrá adversidades, que habrá sacrificios, que habrá sufrimiento. De hecho, nosotros tenemos que sacrificarnos, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día. Y esto trae sufrimiento, porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas y tenemos un corazón perverso. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos en la gloria sin antes pasar por esto. Recuerden que Satanás tentó al Señor: mira, todo esto te voy a dar, todos estos reinos y su gloria, si te postras. No tienes que ir a morir, Jesús, no tienes que ir a sufrir. Lamentablemente, Satanás maneja a estos falsos pastores, falsos cristianos, y es lo que te venden, es lo que te predican, y la gente quiere escucharlas. Pedro no está hablando solo porque quiere hablar. El apóstol Pedro experimentó esto cuando él fue tropiezo para el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 22 al 24. Pedro no quería que el maestro, tal vez la intención era mala, que vaya a la cruz. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y allá dice, véanlo, el Señor dice, quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba manipulando a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego el Señor añade, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y en Lucas dice, cada día sígame. Entonces hay muchas personas en el mundo que no les gusta escuchar esto. El sufrimiento, el padecer persecución, porque cuando tú estás con el Señor, el mundo está en contra de ti, no el mundo es tu amigo. Y hay mucha gente que no quiere escuchar esta doctrina de la negación, escuchan sumisión y no, yo no me voy a sujetar. No quieren mortificar la voluntad. O sea, tu voluntad hay que hacerla morir. No les gusta escuchar esto, no les gusta que les hablen del pecado, no les gusta que les hablen del arrepentimiento, mucho menos de la santidad. Es que yo estoy bajo la gracia, sí, pero hay un camino de santidad en el cual tú tienes que esforzarte. Esto te corresponde a ti. No les gusta que les hables de la codicia, no les gusta que les hables de la ira de Dios, ni de la condenación, mucho menos del castigo o la disciplina bíblica. Cuando hay disciplina de la iglesia, no, ese pastor no tiene amor. Hay una disciplina que debe ser aplicada en la iglesia. Tristemente, esto desagrada. Este tipo de oyentes no les gusta que le prediquen que hay una lucha contra el pecado día a día, que hay una lucha con ese esfuerzo de que la carne no gobierne, porque ya fue crucificada. Y eso significa que ya no gobierna. El que gobierna es el Espíritu Santo en tu corazón, conforme a la palabra de Dios. Pero no entendemos a veces, o no queremos entender, que la carne ha sido crucificada, murió ya.
y ya no debe gobernarnos. Entonces, cuando hablamos de no vivir como el mundo, cuando hablamos de este tipo de cosas de santidad, ellos te odian. ¿Y qué hacen? Se molestan, se van, pero antes de irse causan divisiones. Ese pastor no es amoroso, ese pastor está exagerando, es un fanático, es un loco. Bueno, la gente habla y causan divisiones. Y no estoy diciendo que esto pase solo acá, eso es en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Contrario a los cristianos, que se deleitan en una sana doctrina, aún los confronten. La palabra confronta con el pecado. Va a confrontarte. Ahora, los falsos maestros solo quieren más seguidores, números, hay que contar cuántas personas. Mira, hoy vino uno nuevo, qué bueno, ojalá deje su dinero acá. Es lo que están pensando ellos, ¿no? Es lo que piensan ellos. Ojalá que traiga a su familia, ojalá que sea de dinero. Mucha gente piensa esto, muchos piensan de esta manera, y nosotros no podemos caer en eso. La avaricia no es de Dios. No es de Dios. Esos falsos maestros solo quieren números, solo quieren dinero, solo se enfocan en acariciarte el oído con un hisopo. Solo eso quieren. Son liberales, no se oponen a lo que tú hagas. Adelante, sigue tu vida mundana. No te dan ningún consejo. Son condescendientes. Segunda Timoteo, capítulo 4, leímos el 3, vamos al 4 y el 5. Y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Allá no está diciendo que vas a estar en gloria. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo. Los falsos pastores, los falsos cristianos y los cristianos verdaderos que andan en la carne van a darle la espalda a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Harán de alguna manera todo el esfuerzo para que se prediquen cosas humanistas. Pastor, y si esto y si lo otro, empiezan a dar ideas de cómo predicar. Espérame, no te metas en esa área. Herejías destructoras, dice Pedro. No podemos predicar más que la sana doctrina. El pastor tiene doble responsabilidad. Timoteo y los pastores de hoy día se nos dice que debemos estar firmes. Allá le está diciendo Pablo, tú sé sobrio en todo. ¿Dice en algún área? No, en todo. Date firme, siempre con un buen juicio. Soporta la persecución, soporta las injurias. Van a hablar mal de ti, van a decir que estás loco, van a decir que eres un fanático. Pero este sufrimiento es por causa de predicar la verdad de Dios. Es por causa de vivir la verdad de Dios, porque no solo es predicar, hay que vivirlo. Entonces debemos fielmente anunciar el evangelio puro, no diluirlo como las limonadas, para que hay que poner azúcar y agüita para que entre de no. Es como un limón. Haz de cuenta que el limón te lo pone en una herida, así se siente la palabra. Entonces no podemos diluirla. Debemos anunciar el evangelio puro, cumplir con la encomienda que el Señor nos hace, ser responsables en nuestro trabajo. Y esto no solo es para el pastor, esto también es para la congregación. Mira, el pastor tiene que ser íntegro, todos debemos buscar la integridad, porque tenemos que estar bien cimentados, para que no venga una corriente de doctrina X como un aire y nos mueva. Tenemos que estar bien cimentados como esos árboles plantados. Contrario a los que predican por ganancias deshonestas, ellos predican lo que el público quiere escuchar. Estos son bien vistos, son agradables, hablan bien de ellos, les aplauden sus enseñanzas, dicen, wow, qué predicación de grande bendición, mira qué bonachón es ese pastor. ¿Por qué? Porque les acaricia el oído con un hisopo, les acaricia el oído, les da lo que quieren escuchar. Cuando la predicación de la palabra de Dios es como una espada que te va a atravesar el corazón. Oye, lastima, es muy duro el pastor. No soy yo, es la palabra. La palabra, cuando tienes pecado, te va a lastimar. Y cuando estás haciendo bien, también te va a decir, oye, vas bien, vas bien. Entonces, la predicación debe ser correcta, debe ser de acuerdo a las Escrituras y no desviarnos, porque no tenemos ese enfoque. No nos mueve la avaricia ni otras cosas, nos mueve Cristo.
Cristo. La palabra confronta, la palabra muestra la condenación del alma, la palabra muestra tu condición, pero también muestra la esperanza. Muestra la esperanza y es Cristo. Pero estos falsos pastores no les importa nada de esto. No les importan las almas ni nada. Ellos no tienen enemigos. Ellos tienen muchos amigos, saben agradar a las personas. ¿Por qué creen que tienen muchos amigos, muchas personas que son cristianos? Porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios. De verdad yo no tengo amigos, muy contados. Solo aquí en mi familia, pero digo, no sé cómo hablarán de mí, pero son contados los amigos que tiene un verdadero cristiano. Cuando veas que tienes muchos amigos, wow, cuidado, yo creo que estás siendo igual que el mundo. Entonces, a ellos no les importa, tienen amigos, saben cómo agradar a las personas, porque ¿quién creen que es su padre? Satanás. Satanás se presenta como un ángel de luz, pero él es el maestro del disfraz y sus hijos son iguales, siguen sus pisadas, engañan a las personas, pero como dice Pablo, estos falsos pastores existen por causa del público. O sea, no es porque ellos quieran existir, existen, pero si el pueblo de Dios se mantiene firme, ellos no existirían. Pero por causa del público, estas personas manipuladoras están en las iglesias. Y no solo dice que sean manipuladoras, nuestra segunda parte, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, están con palabras fingidas, o sea, son mentirosos. Dice allá, y por avaricia harán mercadería de vosotros, que es la manipulación. Por palabras fingidas es la mentira. Pablo quiere decir que estos falsos pastores van a alimentar a la grey, porque se sabe que la palabra es alimento, ¿verdad? Alimento espiritual. Van a alimentar a la grey con palabras fingidas, o sea, con mentiras, con fábulas, con humanismo, con mitos, con autocompasión. Y lo harán ¿cómo? Como su padre, sutilmente. Satanás es sutil. Satanás es sutil, usa la Biblia, conoce la palabra. Satanás usa la Biblia, usará el nombre del Señor, pero tergiversará algunas citas, las sacará de contexto para hacerles creer lo que ellos quieren manipular, lo que ellos quieren escuchar. Ellos van a manipular, pero al mismo tiempo la gente quiere escuchar esto. Y vamos a ver dentro de este segundo punto, que es la mentira, 4 corrientes doctrinales erradas. 4. Y esas doctrinas falsas que estos pastores falsos dan, la primera doctrina errada es el movimiento apostólico. ¿Cuántos lugares no han escuchado que hay apóstoles? Por todos lados, el apóstol, el apóstol. Esto es una mentira. Esto es una mentira. En las iglesias son engañados porque ellos dicen que existen los apóstoles, pero ya no existen los apóstoles. La palabra apóstol puede ser utilizada para alguien que es enviado a llevar un mensaje X. Ahora, en la Biblia el Señor usa esta frase, la toma y la aplica a 12 que elige, de los cuales uno no fue verdadero, que es Judas Iscariote. Este apostolado es con A mayúscula, o sea que los que fueron elegidos con A mayúscula apóstoles son elegidos no porque ellos se autonombraron, sino porque Dios mismo y el Señor Jesucristo lo hicieron. Ellos eligieron, y esto tenía que tener requisitos. Hay 3 requisitos para ser nombrado apóstol. Y el primer requisito es que fueran testigos oculares del ministerio público del Señor Jesucristo. O sea que tuvieron que haberlo visto en carne y hueso. ¿Okay? Tenían que haber estado con él desde el inicio de su ministerio. El segundo requisito es que fueran comisionados por Dios mismo y nombrados por el Señor Jesucristo. Los 12, el Señor Jesucristo los nombró. Esto puedes corroborarlo en Hechos capítulo 1, versículo 21-26. Ahí dicen estos 2 requisitos. Y como tercer requisito y último, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Él dice, y al último de todos, o sea, él está diciendo que es el último, ¿no? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Están viendo? Pablo está diciendo que él es el último apóstol. Y no es que él se haya autonombrado, sino que fue elegido por Dios Padre y Dios Hijo. En Gálatas 1.1, dice Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, no se autonombró. Fue Dios y el Señor quien lo nombró. Se le apareció.
camino a Damasco, ¿se acuerdan? Camino a Damasco se le aparece. Entonces, él dice acá en 1 Corintios 15:8, como a un abortivo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Él se está refiriendo que él no estaba con Cristo, que él no andaba con los apóstoles, pero que se le apareció personalmente y lo nombró como el último de los apóstoles. Allá en 1 Corintios 15:8, seguimos con el 9 y el 10, y sigue diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo no es un mentiroso, Pablo predicó casi todo el Nuevo Testamento. Yo soy el más pequeño, dice, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. ¿Se acuerdan que asolaba a la iglesia? Él no se siente digno, sin embargo el Señor lo nombró apóstol. Pero por la gracia de Dios, dice el versículo 10, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he trabajado más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, que quede bien claro que Pablo no se autonombró. Dios Padre, Dios Hijo lo eligieron por gracia y fue el último. La referencia que estamos tomando de estas citas está diciendo que ya no hay más apóstoles, pero hoy día hay falsos maestros, falsos pastores que se autonombran apóstoles, mintiendo, torciendo las escrituras, y la gente lo cree. Y ellos no están viendo la motivación de su corazón, las malas intenciones, que es sacar provecho, dinero, fama, poder. Porque no sé si han escuchado o han estado en alguna iglesia como esa, pero lo que el apóstol diga se hace, y es antibíblico. Si él te dice haz esto y tú no lo obedeces, estás desafiando a Dios, estás yendo en contra de Dios. Estos son puras mentiras. Tiene que ser bíblico. La segunda doctrina errada es la confesión positiva. Esta enseña que las palabras de tu boca tienen poder para crear nuevas realidades. Ellos dicen que si tú declaras cosas con fe, tu boca tiene el poder casi de Dios. Tú dices, me siento mal, probablemente va a dar gripa. No lo digas. No lo digas porque tu boca tiene poder. No lo declares porque estás dando autoridad al diablo para que te dé un espíritu de enfermedad. Cancela en el nombre de Jesús. ¿Lo han escuchado? Es fuerte, pero es cierto. Porque todo lo que digas, dicen ellos, que sea negativo, puede suceder porque hay poder en la boca del cristiano. Y si declaras sanidad o cualquier otra cosa, por tu fe se hará. Busca, tú di que quieres un esposo que sea de güero, de ojos claros, de Inglaterra o de otro lugar, y ese va a ser tu esposo. No, es una mentira. Se hará porque tienes el poder para hollar sobre serpientes y escorpiones. Tienes el poder sobre el poder del enemigo y nada os hará daño, dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Ellos toman Lucas y tergiversan esto, porque esta cita fue enfocada a los apóstoles. Y esta doctrina fue metida en el poquito antes del 2000 por un tal Kenneth, no sé cómo se pronuncia, Hagin, Hagin. Podría ser. Él murió en el 2003. Pero este Kenneth mete esta herejía de dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. 4 pasos. Dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. No te lo vayas a aprender, no lo vayas a empezar a hacer. Según este mentiroso, dice que tuvo un encuentro con el Señor Jesús como lo tuvo Pablo. Como lo tuvo Pablo. ¿Hasta dónde llega la gente para engañar a las personas? Por eso Pedro está diciendo acá en nuestro texto, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces este Kenneth engaña a mucha gente diciendo que si tú estás enfermo es porque no tienes fe en el Señor. Tú decláralo, tú estás sano. ¿Han escuchado, verdad? Tú estás sano, o en el nombre del Señor yo te sano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pablo dejó a Trófimo enfermo y él lo quiso sanar, pero no puede, es Dios quien obra. Entonces ellos dicen que tienes que hacer esta confesión positiva, de lo contrario estarás desafiando al Señor. Tú tienes que decirlo, tú tienes que decir que estás sano en el nombre del Señor. Tú eleva tu voz y repítelo, entonces estarás haciéndolo y lo vas a recibir mientras lo cuentas. ¿Cuántas personas no hablan así?
Son los pasos a seguir según ellos. Y obviamente con la manera como lo dicen, así como lo repiten, pues te anima, ¿verdad? Así como que, oye, podría ser. Pero si tú dices lo contrario, entonces la confesión positiva no va a crear esas nuevas realidades. Así que créelo, hazlo de esta manera. ¿Y sabes cuántas personas viven creyendo estas falsas doctrinas? Millones de personas. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren escuchar este tipo de cosas. Ellos quieren escuchar. Son cosas místicas, cosas de magia, cosas como fábulas. Y estos quieren escuchar esto. Estos que se llaman cristianos, que predican esto, y los que siguen esto, que también se llaman cristianos, dejaron los horóscopos, dejaron la brujería, dejaron la suerte, pero se toman de doctrinas erradas y demoníacas. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que ver que seamos bíblicos. Hay que probar a los espíritus de los que están predicando. Hay que ver el fruto en el pastor. Bíblico, tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Entonces, hay gente que sigue, que dice que es cristiano, pero no lo es. Pero hay algunos que sí lo son, que lamentablemente no están firmes en las doctrinas fundamentales de la fe y siguen estas enseñanzas. Por eso aquí se les insiste que no estén escuchando cualquier cosa. Si tanta sed y hambre tienen de la palabra, lean sus Biblias, pero no se desvíen, porque tantito se van a desviar y ya estuvo. Alguna persona que estudie matemática, tantito que se salga del carril, cuando te des cuenta, más adelante, no te desviaste tantito, al final es un desvío tremendo. Entonces tienes que tener cuidado, porque esas personas que no siguen las doctrinas fundamentales de la fe, ¿qué están haciendo? Están siendo desviados, pero ellos también lo enseñan a otros y están blasfemando. Están haciendo que están promoviendo blasfemias y tristemente están haciendo que sus hijos también crean estas cosas y no sé cuánta gente más, porque lo enseñan a otras personas, cuando deberían proclamar el verdadero evangelio de Cristo, puro, fiel y no charlatanerías. Entonces deben saber que Dios es soberano y estas cosas eliminan la soberanía de Dios. Dios es soberano, no nosotros no podemos ser soberanos, no estamos sobre Dios. No voy a yo a decir algo en el nombre de Jesús, se va a hacer porque yo quiero, no, la soberanía es de Dios, no nuestra. Así que Dios nunca ha dejado de ser soberano y Dios nunca dejará de ser soberano. La tercera doctrina errada es la guerra espiritual mal dirigida, porque sí hay una guerra espiritual, pero esta es mal dirigida. De hecho te hablan y te preguntan, hermano, allá en su iglesia hay guerra espiritual. Hasta me hacen la voz de guerra espiritual. Me dice, digo, no hermano, no hay, pero venga, porque está la palabra de Dios. Mucha gente está obsesionado con esto. Quieren pelear, quieren contender con los demonios. No pueden con ellos. Cristo puede, nosotros no. Se obsesionan tanto que todo lo que suceda a su alrededor le echan la culpa a Satanás. Es Satanás. Fueron sus demonios. Y estos falsos pastores te inducen a creer esto. Te llenan de estas cosas. Es más, hay unos que te dicen, no tengas espejos en tu cuarto, porque cuando veas al espejo vas a ver en tus ojos al demonio. Hay este tipo de doctrina. Entonces, tristemente este tipo de gente, cualquier cosa que pase, aun sea su culpa, se justifican echándole la culpa a los demonios. Dicen que él lo provocó. Hay quienes todas sus oraciones inician con Satanás. Satanás, te echamos en el nombre, Satanás, esto, Satanás, o sea, tienen tanto en cuenta a Satanás que lo único que estamos viendo que es obsesión por ello. Y estos dicen que están en dos niveles. Estos demonios dicen que viven en lo personal y en lo territorial. Y a modo personal enseñan que un cristiano, fíjense, un cristiano que puede ser poseído por Satanás o por los demonios. Y eso es un error. Y eso es un error totalmente. Pedro no fue poseído por Satanás. Cuando le dijo, quítate de mí, Satanás, delante de mí, Satanás, no estaba poseído, lo estaba usando. ¿Por qué? Porque Pedro era débil. Pedro no estaba firme todavía. Pero no quiere decir que se le haya metido. No puede meterse.
Y ellos enseñan que sí puede meterse y que si te enfermas es que pecaste y se te metió un demonio, o porque a lo mejor tienes pecados de tus antepasados, o sea, generacionales, de generación en generación, o porque a lo mejor tienes problemas, seguramente tienes un demonio si tienes problemas en la mente, o porque fracasas constantemente en lo que haces, seguro tienes demonios. Es más, hasta por ser pobre seguro tienes demonios. Es lo que dicen ellos. Y obviamente, ¿cuál es la finalidad? Buscar a los profetas. Buscar a los profetas porque ellos solo te pueden liberar. Y obviamente trae un costo. Tiene un costo. ¿Cuántos lugares hay de liberaciones? Vente, te vamos a liberar, tráete tu dinerito. ¿Cuánto? 3,000 pesos. Por eso mucha gente busca estas iglesias, porque les gustan estas cosas, creen estas cosas, creen en las falsas doctrinas, y esas son mentiras, mienten por dinero. Ahora déjame decirte que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Es imposible, porque Dios mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Si eres cristiano no va a entrar ningún demonio. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es omnipotente. ¿Cómo va a entrar un demonio allá? Es que Judas Iscariote dice que se le metió el demonio, fue poseído por el mismo Satanás. Pero si lees bien los evangelios, verán que él nunca fue salvo, nunca fue hijo de Dios. Juan 17, no está en la pantalla, Juan 17 versículo 12, dice el Señor que solo él se perdió, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. O sea, él era un hijo de perdición, un hijo del diablo, infiltrado. Pero el verdadero cristiano no puede ser poseído, el verdadero cristiano no puede estar bajo maldición, no puede estar. Esa doctrina de las maldiciones generacionales que acarreas de 4 generaciones atrás no es correcta, es herejía, porque el Señor Jesucristo en la cruz lo quitó todo. Si nos vamos a Gálatas capítulo 3, 13, allá dice claramente que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tomó todas, presentes, pasadas y no hay futuras porque ya eres de Dios, pero si quieren tomarlo así, pagó por ellas, las agarró, las tomó y pagó por ellas. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, en su muerte y su resurrección. Así que aún Satanás o aún la gente te maldiga, no puedes, si eres cristiano, porque estás en Cristo. Estás en Cristo. Y sobre los espejos y otras sugestiones demoníacas son mentiras para ponerte de alguna manera en la posición de que tú tengas que pagar, que tú tengas que llevar, buscar tu dinero y aquí está mi dinero. Por favor, libérenme de esto. Es lo que quieren. Entonces, lo que debes hacer es usar los medios de la gracia. En tu congregación hay enseñanzas. Y el pastor te ha dicho de algunos pastores que están en la misma línea. No te salgas a escuchar a otras personas. Hay enseñanzas, tienes suficiente, tienes tu Biblia para meditar en ella. Es que yo quiero escuchar. Escucha la Biblia. Se puede escuchar la Biblia. Tú la pones en tu teléfono y le pones play, escucha la Biblia, para que no te confundas y confundas a otros y seas piedra de tropiezo. Usa los medios de la gracia. Esos son medios de la gracia. Esfuérzate a no estar cayendo en la carne, a no estar cayendo en el pecado. Debes enfocarte en esto porque esto es una sana doctrina. Y también tomar en cuenta que nos falta ahorita el dominio maligno territorial, porque dijimos personal, a nivel personal, ahorita el territorial. Hay doctrinas que enseñan que el diablo tiene la autoridad en el mundo. Tiene toda la autoridad en el mundo. ¿Por qué? Porque Adán pecó, obviamente se rebeló contra Dios y se le dio toda la autoridad a Satanás. O sea, no hay un poquito de tergiversación acá, porque sí, cuando Adán peca, obviamente el mal empieza a manipular, empieza a velar a la gente, empieza a llenar de tinieblas esto, ¿cierto? Entró el pecado al mundo y él está de alguna manera participando en esto, ¿ok? Pero Dios nunca dejó de ser Dios. Dios nunca dejó de ser soberano. Dios está en el trono. Entonces Él es soberano. Satanás es un títere. Le permite el Señor que haga ciertas cosas, pero el que está en absoluto control, ¿quién es? Dios. Es Dios. Cristo, ¿qué hizo en la cruz del Calvario?
en su muerte y su resurrección, venció a estos demonios. Colosenses lo dice. Los exhibió públicamente. Están todos ya vencidos. Ahora, esto no se manifiesta en su totalidad hasta que Él venga y termine con todo esto. Cristo viene pronto. Pero estos falsos pastores enseñan a las personas que ellos tienen el control, pero que nosotros tenemos el poder para atar al hombre fuerte. ¿Cuántos no han escuchado esto? Hay que atar al hombre fuerte, hay que atar las fuerzas demoníacas que oprimen a los impíos para que el evangelio pueda ser recibido. Hay quienes, no lo van a creer, buscan el lugar más alto de su ciudad o de su localidad y van allá y dicen: al lugar más alto ato a los demonios en el nombre de Jesús. Empiezan a hacer esto que para que el evangelio pueda ser recibido por las personas. Pero esto es una herejía, porque el Señor Jesucristo, si podemos observar en todo su caminar, no lo vemos buscando a los demonios para atarlos. El Señor solo iba predicando por el camino. Que se manifestaban demonios, Él obviamente los sacaba de las personas, pero Él no los andaba buscando. Y el Señor Jesucristo sí ató al hombre fuerte con su muerte y su resurrección, pero tú ya no tienes que atar, aparte tú no puedes. Entonces estas son doctrinas erradas, satánicas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Obedecer a su palabra, predicar y escuchar el evangelio, y recordar que nuestras batallas son contra el pecado, nuestras batallas son contra las tentaciones, y nuestro deber, ¿cuál es? Destruir esas fortalezas que tienen estas personas, que allá sí son influenciadas por los demonios, esas fortalezas que han hecho creer a estas personas estas aberraciones. Nosotros podemos destruirlas, pero eso se hace con la verdad absoluta de Dios, orando a Dios, con la armadura de Dios, y el Señor, que es todopoderoso, Él lo hará. Tú haz lo que Dios te dice y Él va a hacer lo demás. Él, si quiere, va a destruir las fortalezas de la persona, si Él así lo quiere. Si la persona está endemoniada, cuando escuche el evangelio, Dios es poderoso para que con la palabra salga el demonio que tiene, sin necesidad de que tú tengas que estar allá haciendo tus ritos y cosas. Entonces solo debemos que confiar en el Señor Jesucristo, seguir las doctrinas fundamentales de la fe. Y la cuarta doctrina errada, que es la última que vamos a mencionar en este segundo punto de la mentira, es la de la prosperidad. Esa está por todos lados. Esa está muy fuerte, porque a quién no le gusta el dinero. A todos quieren tener su dinero, pero no somos avariciosos. Lamentablemente esta doctrina herética enseña que el cristiano debe ser bendecido con dinero. Si tú realmente eres bendecido por Dios, tienes que tener dinero. Esto es lo que enseña este tipo de doctrina falsa, errada. Ellos dicen que Dios te quiere de alguna manera mantener bien espiritualmente, pero económicamente también, porque tú eres hijo de Dios, hijo del rey, y tú no puedes estar en una situación económica mala. Tú tienes que tener dinero. Y esto solo va a suceder, ¿de qué manera? Sembrando tu semilla. Siembra tu semilla, hermano. Nunca acabas de llegar. Trae tu dinero. Es lo que dicen. Siembra tu semilla. ¿Quieres mucho? Siembra mucho. Eso está mal. Siembra mucho. Es una doctrina totalmente humanista, materialista, enfocado en la avaricia, y de camino obviamente hacen que las personas sean avariciosos, pero de camino se llenan sus bolsillos. Ellos enseñan que Cristo llevó todas nuestras enfermedades físicas, así que en la congregación donde tú estás con ellos, tú no te puedes enfermar. Tú no te puedes enfermar. Si te enfermas, estás en pecado. Tú no puedes estar en malas condiciones económicas. Si estás en malas condiciones económicas, es porque estás pecando, es porque estás en maldición. Entonces, dice Pedro, que enseñan que por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es lo que están haciendo estas doctrinas. Todas estas falsas doctrinas atentan contra la soberanía de Dios, anulan la soberanía de Dios, niegan el señorío de Jesucristo, porque añaden cosas que Cristo no añadió y que tú tienes que cumplir y que no están en la Biblia. Todo eso que dijimos no está en la Biblia. Convierten al Señor Jesucristo en un medio, ¿para qué? Para fines egoístas. Por ejemplo, dinero, fama, salud, etc. Hay fines. Yo busco al Señor por algún fin.
Entonces eliminan el evangelio porque la gente se empieza a enfocar en las cosas demoníacas en vez de ganar a las almas que se están perdiendo. Y caen en negar la soberanía de Dios, caen en negar el señorío de Jesucristo, caen en negar la suficiencia del evangelio para salvar. Entonces, esta es una tremenda advertencia que el apóstol Pedro está dando. Está dando algo tan grande porque realmente por este tipo de cosas, no me van a dejar mentir, hay iglesias llenas. Es más, cuando rentan un estadio, lo llenan por este tipo de doctrinas. Pero dice Pedro que esto trae grandes consecuencias. Estas falsas doctrinas que gustan a la gente, que atraen a la gente, va a traer consecuencias. Tristemente, a todo el mundo le agrada estas cosas. Pero recuerden que el cristiano es regenerado, no puede ser engañado. Es regenerado por el Espíritu Santo. Hay algo adentro que cambió. Una metamorfosis interna. Entonces nuestros deseos ya no son carnales y ya no nos dominan. El Espíritu Santo es el que domina, el que gobierna conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Así que la verdadera iglesia se deja gobernar por el Espíritu y por la verdad absoluta de Dios. Y como tercer punto, ya vimos la manipulación, ya vimos la mentira. Tercer punto, la consecuencia que trae todo esto. La consecuencia, según de Pedro capítulo 2 versículo 3, vimos que por avaricia era mercadería de vosotros, es manipulación, con palabras fingidas es mentira, y lo que es consecuencia, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Este es el fin, este es el fin de estos falsos pastores, este es el fin de los falsos cristianos que siguen estas cosas. Dios es justo y trae justicia sobre estas cosas. No lo van a librar. Será tremendo. Sufrirán aquí en la tierra y en la eternidad en el infierno. No solo allá. Desde aquí van a cosechar lo que están sembrando. Es maldad. Van a cosechar. Y Pedro nos asegura que van a ser juzgados aunque tú veas que están prosperando. Porque, wow, dinero, prosperan. Aunque parezca que Dios no hace nada, porque a veces, oye, ¿cuándo les va a caer juicio a esas personas? Ellos prosperan, pero ellos están acumulando más y más condena, porque esto es más dureza del corazón para sí mismo, y esto es un juicio certero y terrorífico. Hay que saber que los que siguen estas corrientes doctrinales, los que no son regenerados, los que siguen, no crean que por ellos estar en una iglesia escuchando, estén alabando, estén participando, no se van a librar de la ira venidera. Ellos también van a recibir la condena, porque no son de Cristo, no escaparán de la ira de Dios, del furor de Dios. Les irá mal igual que a estas personas. Y para los que son verdaderos cristianos, que lamentablemente no están firmes y se dejan llevar por estas corrientes, no sigan, porque esto va a traer consecuencia también. Pero otro tipo de consecuencia, pero va a traer consecuencia. Aquí en la tierra vas a padecer si tú sigues eso. Porque el Señor te va a jalar la oreja. Vas a padecer, y también cuando entres al cielo vas a entrar con dolor. 1 Corintios 3:15 dice Pablo, como por fuego. Como por fuego. Esto quiere decir que habrá consecuencia y sufrimiento aquí en la tierra, en esta vida terrenal, y cuando mueras habrá igual dolor y vergüenza porque no hiciste lo que Dios te pidió. Vas a entrar avergonzado, vas a entrar con dolor, porque vas a morir sin el gozo de la salvación. Vas a estar con la conciencia remordiéndote a cada rato, acusándote, aplastándote la conciencia, y así vas a entrar al cielo como por fuego. No va a haber un recibimiento de gloria. Vas a entrar, como dicen en la escuela de los niños, de panzazo. Y hemos visto este tema anteriormente. En esta misma cita igual la hemos tomado como referencia, donde el que es cristiano va a entrar con una manera amplia y generosa, va a ser recibido por personas que de alguna manera las ayudó esta persona para que estén en Cristo, que no fue tropiezo, que fue de bendición, que hizo lo correcto. Y Dios te va a decir, bien, siervo, bien. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, el verdadero cristiano va a recibir esta amplia y generosa entrada, va de alguna manera a ser bendecido en esta tierra, va a recibir bendiciones también materiales, ¿por qué no?
las puede recibir, solo que hay que ser bien administrados. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero tenemos que buscar ser fieles. Tenemos que ser fieles. Y Él sabe que es heredero de la gloria de Dios. Cuando Él muera, Él sabe que va a morir gozoso. Él va a morir en paz. Él va a morir tranquilo. ¿Y por qué? Porque sabe que se va a encontrar con su Señor y que no hay algo que le esté acusando. Entonces, esto es importante, porque mucha gente cree que, bueno, los que hacen las cosas bien, pues van a recibir la gloria acá y tienes que ser rico y con... No. O sea, esto es diferente. Puede ser que el Señor te dé dinero, pero el Señor te lo da no para que tú gastes, como dijimos hace rato, en vanidad de cosas materiales, sino para que de alguna manera lo administres bien para el reino de Dios, ¿no? Entonces, nos esperan cosas duras. Dice el Señor, habrá aflicción, nos esperan cosas duras, pero Dios es fiel para darnos su gracia, para seguir adelante. Él derrama, es una fuente de gracia sobre cada hijo suyo, para que tú puedas pasar por toda situación que pueda venir a tu vida, cualquier adversidad, para que sigas adelante. ¿Hasta qué? Hasta que tú mueras o hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Así que concluimos con esto. Tengamos cuidado de las manipulaciones, tengamos cuidado de las mentiras, porque estamos viendo las grandes consecuencias que esto trae. Vemos que en el primer punto existen estos falsos manipuladores, pastores avariciosos, que solo tienen un motivo en el corazón, no es llevarte a Cristo, es de alguna manera beneficioso para ellos, dinero, quieren robar, quieren fraudear, quieren de alguna manera desviarte, porque solo quieren que tú escuches lo que tú quieres escuchar. Nosotros no podemos elegir lo que queremos escuchar. Entonces, estas personas dijimos que son carismáticos, que son buenas personas, que no se oponen a lo falso y que van eliminando doctrinas que nos incomodan, y que si esas doctrinas se predicaran, se caería su teatrito. Segundo, vimos que estos falsos pastores no solo manipulan, sino que también son mentirosos. Y mencionamos 4 corrientes doctrinales erradas: el movimiento apostólico, la confesión positiva, la guerra espiritual mal desviada y la doctrina de la prosperidad. Sus movimientos están fundamentados no en la Biblia, sino, dice Pablo, palabras fingidas, o sea, en mentiras. Y esto genera millones y millones de ganancias deshonestas para sus bolsillos. Pero ¿qué trae a los que son cristianos? Quita la certeza de la salvación, quita el gozo, quita la paz, y traerá consecuencia. No juicio, porque ya no estás bajo juicio si eres cristiano, pero no vas a tener paz y vas a entrar como por fuego, dijimos. Los llamados apóstoles de hoy día creen ellos que tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. La confesión positiva hace creer que la boca tiene la misma autoridad que Dios. La guerra espiritual, creen en los demonios como si ellos tuvieran más poder que Dios, y los toman tan en cuenta, se obsesionan mucho con ellos. La doctrina de la prosperidad convierte a Dios en un banco de dinero, un cajero. Yo hablo y me da dinero. Es muy fuerte lo que les espera a estas personas. Es tropiezo seguir este tipo de enseñanzas. Es muy fuerte lo que le va a suceder a los que no son cristianos. Por eso los invitamos a que clamen, rueguen al Señor que les dé un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento verdadero, que les dé la fe verdadera para que rindan su vida al señorío de Jesucristo. Y para los que son cristianos y están desviados, vuelve al camino, porque va a traer consecuencias a tu vida. Vuelve al camino. Ahora, lo que a un pastor en cualquier congregación debe preocuparle es que hayan ese tipo de congregantes acá, que hayan falsos, o sea, que no son, y que de alguna manera pues van a morirse sin Cristo, que no tengan sus ojos en el evangelio de Cristo, y también que hayan personas que estén desviados, que son cristianos, pero que estén creyendo. Vienen acá, pero creen en otras cosas, escuchan y lo creen. Esa es la preocupación de todo pastor y toda congregación. Así que espero en Dios que volvamos, que esto sirva para que nos arrepintamos si estamos en ello. Si estamos bien, gloria a Dios. Y gloria a Dios porque nos muestra nuestros errores si estamos mal. Así que espero que Dios obre en el corazón de cada uno de ustedes. Que obre primero en el mío y en el de ustedes y en las personas que van a escuchar. Así que Dios bendiga sus vidas grandemente.
me encuentro